Ya abrimos muchos paquetes y hay que reseñar algo, porque en los últimos 2 meses hubo 9 libros terminados, varios más empezados y muchos más de la lista pausados como promesas de año nuevo. Bienvenido a la bonita ilusión de ser un adulto funcional que tiene todo bajo control, mientras su vida real se cae a pedazos, pero su lista de lecturas sí está actualizada en su canal, porque prioridades, señores. Esto no es BookTok con tendencia pendeja de decir el título de los libros que amé y listo. Aquí venimos a separar las joyas de las decepciones que leí durante marzo y abril, joyas que te obligan a leer un capítulo más a las 3 de la pinche mañana y decepciones que te hacen revisar cuántas páginas te faltan como si estuvieras cumpliendo una condena. Y como es obvio, no todo lo que se empieza se termina. También hay cadáveres literarios en este video, libros que abrí con fe y cerré casi a escondidas antes de llegar a la mitad como si estuviera cometiendo un crimen. ¿Los abandoné definitivamente o solo no me dio tiempo de terminarlos? Sírvete algo rico y caliente, que aquí te pondrás al día con todo lo que pasó por mis manos en marzo y abril, lo que sí te recomiendo, lo que no le deseo ni a mi peor enemigo y lo que sigue en este limbo incómodo de luego lo retomo. Y sí, señores, la peor mierda que he leído en el año y quizá en la vida aparece en este video, que va a estar bueno. Comenzamos. Bienvenido a tu dosis de literatura y sarcasmo con el señor R, que sí, ya le llegaron más paquetes pendientes para abrir, pero esos van para otro video. No es un canal de unboxings esto, se lo juro, ya nomás falta un video de unboxing que se sube el próximo viernes y le damos caput y el contenido retoma su habitual normalidad. Aquí en este video solo entran mis lecturas de marzo y de abril, con reseña incluida. Si quieres ver las de enero y febrero para saber todo lo que llevo leído en el año, te las dejo en la lista de reproducción y también acá arribita en la descripción y acá arribita. Incluso ahí están también la lista de reproducción, ahora sí, con todos los videos de joyas y decepciones que he hecho desde los años que tengo haciendo contenido en YouTube. Ya están todos los videos de las reseñas de joyas y decepciones en una playlist, porque algo que no debe faltarle a ningún canal de BookTube son las reseñas literarias, aunque sean los videos menos vistos. Canal que no sube reseñas de vez en cuando, canal que nomás está posando y presumiendo ediciones, y eso es precisamente lo que hago en Joyas y Decepciones, presumir mis ediciones, pero presumirlas mientras te las reseño. Y así como van a ser 9 reseñas en este video, no quiero que se alargue más de lo necesario. Vamos con la primera. Primer libro terminado de este bimestre, Skeleton Crew de Stephen Papi King, que en formato corto, demostrándonos que aquí, ahí también el señor puede hacernos pedazos sin pedirnos permisos. La selección de relatos de Skeleton Crew no es una colección cualquiera ni random, es una de mis antologías de relatos favoritas que pasa a formarse entre los santos griales de esta biblioteca, porque es King que en modo francotirador no te construye una casa embrujada para que te instales, te dispara desde distintas direcciones con distintas balas y cuando quieres reaccionar ya te dio en algo que ni sabías que tenías expuesto. Aquí la variedad es puro músculo, no estás leyendo más de lo mismo pero en corto, estás viendo a King probando registros como si estuviera diciendo mira todo lo que puedo hacer cuando no tengo 600 páginas para distraerte, y lo peor o lo mejor es que funciona. Si bien sí suma más de 600 páginas, están divididas en 19 relatos, una novela corta y hasta 2 poemas le mete ahí el Papi King, 22 obras en total, que en español no le pierde el pinche de bolsillo, y te lo dividió en 4, después quedaron en 3 libros porque como que los lectores sí se dieron cuenta del rugidón de tripas que se aventaron pagando los derechos de un libro y vendiendo 3 los cabrones, y ya puestos juntos los 22 son una fiesta, son un desfile de atrocidades. El Papi King que a mí me gusta chingada madre por cosas como las que hay aquí, es que me hice fan de este güey y es también la razón por la que me sigue dominando medio pinche librero. Vamos por las que más me gustaron, porque imposible reseñarte las 22 en este bloque. La Niebla es el ejemplo perfecto de lo que digo. Lo que realmente te atrapa no es lo que está en la niebla, ni las criaturas, ni el proyecto militar, es lo que pasa dentro de ese supermercado. Ahí está el culmen de esta narración, ese microcosmos donde la gente empieza a desmoronarse, donde
donde la lógica se vuelve opcional y el miedo se convierte en religión. La señora Carmody no te da miedo por fanática, te da miedo porque es creíble, porque en situaciones así siempre aparece alguien con respuestas absolutistas y siempre hay gente dispuesta a comprárselas. La niebla no brilla por su terror paranormal o de ultratumba, brilla por su terror de comportamiento humano bajo presión, y eso pega mucho más duro que cualquier tentáculo salido de la imaginación de King o hasta del mismísimo Howard Phillips Lovecraft. También incluye tremendas joyas como El Superviviente, y aquí sí King se pone intenso en mal pedo, porque este cuento no es nada sobrenatural, es algo sucio, desesperación pura llevada hasta el límite más grotesco que se te ocurra. Un médico varado en una isla pequeñísima, aislado, herido, sin alimentos, adicto al refresco, a la Coca-Cola pues, y tomando decisiones que no quieres imaginar, pero que entiendes perfectamente. Ahí, claro, con papel y lápiz en mano para contarnos sus aventuras en la isla. Creo, no me acuerdo si es adicto al refresco, al polvito o a la heroína, la superheroína, esa para que no haya censuras, pero bueno, es adicto este médico, y eso es lo más jodido, que tú lo lees y lo entiendes a pesar de lo aberrante que es, que King no lo escribe como shock barato, sino como una progresión lógica de que alguien se está quedando sin opciones. Este es de esos relatos que no se te olvidan, porque no hay un monstruo al que culpar, solo hay un ser humano empujado y estresado lo suficiente como para romperse, y eso da más miedo que cualquier fantasma, porque nos hace preguntarnos hasta dónde llegaríamos nosotros en una situación similar. Abuela, chingas a tu madre, el relato de la abuela, este puto cuento ya juega en otra liga, más clásica, más íntima, más cotidiana, pero igual de retorcida. Un niño cuidando a su abuela enferma mientras algo no termina de encajar con esa abuelita. Aquí King hace algo que domina como pocos: convertir lo cotidiano en algo profundamente inquietante. No necesitas explosiones ni criaturas gigantes, necesitas silencio, una casa, una figura familiar que de pronto deja de serlo, y ese miedo infantil, ese de algo está mal pero no sé qué chingados es, ejecutado con una precisión diabólica, es lo que te entrega. Qué perra joya de cuento, porque es un cuento que parece pequeño hasta que te das cuenta de que te está metiendo la incomodidad por debajo de la piel. Y claro que sí, como chingados no, hasta creen que no la iba a mencionar: La Expedición, donde King decide reírse un poquito de ti antes de rematarte el putazo, porque empieza casi como una broma, como una anécdota curiosa sobre viajes en el tiempo, y termina siendo una de las ideas más perturbadoras de todo el jodido libro y quizá de todo el canon de Papi King. Es de esos cuentos que dependen completamente de un concepto, pero cuando el concepto cae como un martillazo. Es breve, es sencilla en ejecución, es sci-fi con terror bien mezclado, pero el golpe final es de esos que te dejan pensando mucho después de lo que te gustaría pensar en esas cosas. No vas a poder escuchar gritar a un niño sin ponerte tenso luego de leer esta madre. Lo que hace que Skeleton Crew funcione no es solo que haya buenos cuentos, eso se le da a King casi por inercia al cabrón, sino cómo entiende el ritmo del terror en formato corto. Aquí no hay relleno, ni hay desvíos innecesarios. Cada historia entra, hace lo que tiene que hacer y se va dejándote con algo, a veces incomodidad, a veces asco, a veces una idea que se te queda rebotando por días en la cabeza. Y sí, claro, como en toda antología hay altibajos, es una colección amplia, no todo pega igual. A los poemas no les veo razón de ser. El de la balsa es una película que todos hemos visto unas 2397 veces mínimo, pero incluso los relatos más discretos tienen ese sello, una idea clara, una ejecución efectiva y esa sensación constante de que King está disfrutando demasiado el proceso de joderte la cabeza. Este es el Stephen King que a mí me gusta, que a mí me interesa seguir leyendo, el que no necesita inflar una novela para demostrar que sabe escribir terror, el que en 20 páginas puede hacerte sentir más cosas que otros en 400, el que entiende que el miedo no siempre viene de lo que ves, sino de lo que empiezas a imaginar cuando alguien te da el empujón correcto. Skeleton Crew es una demostración bastante descarada de que cuando quiere, King puede ser un escritor endiabladamente bueno. Lo último que había leído de este pinche señor era el puto No tengas miedo. Ya en este mes de mayo se viene esa reseña cruel para calentar motores con otra reseña cruel que todos estamos esperando. Pero con este libro yo vuelvo a creer en Stephen Papi King y vuelvo a hypearme por todo lo que tengo sin leer de él en el librero.
El segundo libro de esta lista es un accidente que yo ni sé por qué carajos leí. Bonsai, de Alejandro Zambra. No entiendo por qué chingados me lo regaló una amiga si yo jamás en la vida había hecho mención de este autor chileno. Es más, ni lo topaba, y un día me llega al club de lectura con esta madre de regalo y yo así de a chinga, como sea, pues un libro gratis, véngase para acá, y lo leí y no sé qué pensar aquí, porque aquí hay un truco sucio que Bonsai te avisa desde la primera página y aún así caes, porque el libro literalmente te spoilea su propia historia desde el inicio, quién vive, quién muere, quién queda, y te dice ya al final sin pena, esto daba para 2 páginas, 100% cierto, un libro de casi 100 páginas que daba para 2. Alejandro Zambra juega algo muy específico aquí. Esto no es una novela, es el resumen de una novela que nunca vas a leer, una especie de bonsai literario, podado, recortado, minimalista hasta lo obsesivo. Cada frase parece medida, cada silencio parece intencional, cada omisión parece decirte si quieres más, te chingas. Y eso, cuando te agarran el mood correcto, funciona bien. Nuestros protagonistas son Julio y Emilia en una historia que es en teoría lo más simple del mundo. 2 jóvenes, literatura de por medio, una relación que empieza casi por accidente y termina... Bueno, pues ya sabes cómo termina porque el libro te lo dijo desde el principio, pero lo interesante no es el qué, sino el cómo. Esa sensación de ligereza rara, de estar leyendo algo pequeño que de pronto te deja un peso emocional inesperado cuando cierras el libro, como si te hubieran contado algo importante, pero a medias. Ahora, aquí viene lo incómodo, porque ese mismo minimalismo que a muchos nos parece elegante, también puede sentirse como trampa, puede sentirse como precisión quirúrgica o como un texto que se queda muy corto. Depende de los gustos. De repente uno no sabe cuál de las 2 posturas tomar, porque hay momentos donde el libro parece más interesado en ser un ejercicio literario que en realmente dejarte entrar a la historia, como si estuvieras viendo algo bonito, pero desde un vidrio, desde un filtro, una cortina. Y el lenguaje es todo un puto tema aquí, porque sí, Zambra escribe con una naturalidad bien específica, bien cotidiana, pero también hay decisiones que te ponen en jaque, te ponen fuera de la experiencia, como ese uso repetido de ciertas palabras que suenan más a provocación que a necesidad narrativa. Me dio asco contar cuántas veces aparece la chingada palabra culear en un libro tan cortito, tan pequeñito. No te arruina el libro, pero sí te recuerda que estás leyendo a alguien muy consciente de cómo quiere sonar, y eso no siempre funciona bien. Al final Bonsai es eso, un experimento que funciona, pero no siempre conecta. Es breve, sí. Se lee en una sentada, también, de hecho. Tiene momentos brillantes, uno que otro sin duda, pero también deja esa sensación medio rara de, ok, y ya, eso es todo. Como si te hubieran prometido una experiencia más profunda y en lugar de eso te entregan la maqueta perfectamente construida de esa experiencia, no la experiencia en sí. Y aquí está lo más honesto que te puedo decir. Es un libro que vale la pena leer, pero no necesariamente amar, porque hay belleza en su forma, hay inteligencia en su estructura, hay intención en cada línea, pero no siempre hay suficiente emoción para sostener todo eso. Y tal vez ese era el punto desde el inicio, que esto nunca iba a ser un árbol completo, sino una versión reducida, bonita, controlada e insuficiente. Y vamos a pasar a la primer joya, joyaza, cosa hermosa y bien hecha de esta lista, Humillados y ofendidos, de Dostoyevsky, Bebe de Luz, una novela que te sienta frente a la miseria humana, donde no hay distancia cómoda, no hay esa barrera elegante entre el lector y el personaje. Aquí todo está demasiado cerca, demasiado vivo, demasiado incómodo. Estás metido en cuadros cerrados, en conversaciones que se sienten como interrogatorios emocionales, en relaciones donde el amor y la humillación comparten la misma silla, y eso no es casualidad. Esta novela es de las más viscerales que hay en la obra de Dostoyevsky, y a diferencia de otras no se esconde detrás de grandes estructuras filosóficas. Aquí la filosofía está encerrada en gente rota. Vania, nuestro narrador, podría parecer al inicio ese observador tranquilo, pero no tarda nada en volverse parte del caos, porque en este libro nadie está a salvo de implicarse, nadie se
se mantiene puro. Nadie puede mirar el sufrimiento ajeno sin contaminarse por dentro, ni siquiera el lector. Además de Vanya está Nelly. Nelly no es un personaje, es una herida abierta caminando por las páginas. Cada escena con ella es una prueba de resistencia emocional. No porque Dostoyevsky esté manipulando barato, sino porque entiende algo que pocos escritores se atreven a explorar hasta sus últimas consecuencias. El sufrimiento infantil no necesita de exageración, nada más necesita ser mostrado sin anestesia. Y hablando de personajes, si hay alguien que se roba el escenario con una violencia casi obscena, es el príncipe Valkovsky. Ese cabrón no es un villano caricaturesco, es algo peor, es lucidez cinética, es alguien que entiende perfectamente cómo funcionan las emociones humanas y decide usarlas como herramientas. Lo fascinante es que no lo odia solo por lo que hace, sino por lo bien que lo justifica, el hijo de la chingada, por lo peligrosamente coherente que resulta cuando habla. Dostoyevsky no te da un monstruo, te da un argumento con barbas, y ahí está el verdadero golpe del libro. No es una historia de buenos humillados y malos ofensores, es una exploración brutal de cómo la dignidad puede romperse, deformarse, venderse o defenderse hasta las últimas consecuencias. Aquí eso significa destruirte en el proceso. Aquí el sufrimiento no ennoblece automáticamente, a veces envilece, a veces enferma, a veces te convierte en algo que juraste no ser. Esta novela se siente como un laboratorio emocional de lo que Dostoyevsky llevaría después a niveles más complejos en otras obras. Y sí, puede que no tenga la arquitectura monumental de los Karamazov, pero tiene algo que esa incluso a veces dosifica más: intensidad constante. Aquí no hay descanso, cada capítulo te aprieta un poquito más y eso puede resultar bien abrumador. Claro, no es un libro cómodo, no es de esos que lees para relajarte, es de los que te deja pensando en lo que significa amar mal, depender emocionalmente, sacrificarse por alguien que quizá no lo merezca, o peor, que sí lo merezca, pero igual ese sacrificio te destruye. Y ahí es donde Dostoyevsky vuelve a hacer su truco favorito: no te dice qué pensar, no te sermonea, te pone frente al desastre y te deja solo con la novela. Humillados y ofendidos no es solo una gran novela que te entretiene, es una experiencia incómoda e intensa que a ratos te deja tocado, como el final. Verga, ese puto final yo no lo supero. No puedo hacer spoilers, obviamente va a tener su propia reseña aquí en el canal próximamente, pero ese final es de los más tiernos y a la vez tristes, jodidos que yo le he leído a Dostoyevsky. Queda abierto a interpretación, hay muchos que se decepcionan con el final, pero si lo entiendes de la forma que lo entendí yo, a su madre, es un final bien triste, bien agüitador. Cuarto libro de esta lista, uno que me tomó 3 putos meses terminar, como si fuera el Ulises o el Guerra y Paz, y no, era uno mucho más sencillo, pero que por alguna razón me tomé 3 meses en terminarlo. Los diarios de Lev Tolstoy, del profe Tolstoy. Aquí te das cuenta de que no habías leído a Tolstoy, habías leído su versión editada, pulida, domesticada, porque los diarios de este güey, de 1847 a 1849, no es literatura en el sentido bonito del término, es una autopsia en tiempo real y el cadáver es el mismo autor de joyas como Ana Karenina y Resurrección. Aquí no hay narrativa diseñada para gustarte, no hay estructura que te lleve de la mano, no hay concesiones, hay un tipo obsesivo, contradictorio, brillante y profundamente insoportable escribiendo para no mentirse, y eso en un mundo donde todos los que escriben o la gran mayoría de los que escriben lo hacen para verse bien, es casi violento, porque Tolstoy no se protege, se exhibe, se acusa, se corrige, se vuelve a equivocar y lo deja todo registrado como en una disculpa que raya en lo enfermizo. Esto no se lee como un libro, es como espiar sin permiso una conciencia. Te hace preguntarte si Tolstoy estaría de acuerdo en que esto fuera hoy algo que cualquiera puede comprar y tener en sus libreros. Estás viendo a un joven aristócrata que se impone reglas como si su vida fuera un experimento moral: no mentir, no caer en la lujuria, trabajar más, no caer en el juego, y luego lo ves romperlas con una facilidad que te da vergüenza ajena. Juega, pierde dinero, era ludópata también, se dispersa, se contradice y regresa al diario a anotarlo todo, como si el acto de escribir fuera una forma de castigarse. Y ahí está lo adictivo, la repetición, el patrón, ese ciclo donde Tolstoy se propone ser mejor hombre, falla, se juzga, y vuelve a empezar. No una vez, no 10,
toda la vida. Esto no es el arco de redención de una novela, es algo mucho más real y por lo mismo mucho más incómodo. El intento constante y casi siempre fallido de convertirse en alguien más digno de sí mismo. No hablemos ya de los pasajes sobre cómo veía él su propia escritura, sobre cómo él no se sentía a la altura de lo que quería escribir, nunca se echaba flores a sí mismo, al contrario, despotricaba contra su propia obra luego de escribirla y siempre cerraba diciendo que tenía que reescribirla o mejorarla. Aquí hay ideas del propio Tolstoy sobre obras suyas como Resurrección, Infancia, Adolescencia, Juventud, incluso el que acabo de terminar, también la Sonata Krauser. Aquí Tolstoy reflexiona sobre ellas. Es imposible ignorar los momentos donde se pone a leer él a otros autores. A algunos los venera por las joyas que estaba leyendo, pero a otros los hacía pedazos con la crítica que ponía en su diario, no de manera pública, con expresiones que hoy harían persignarse a cualquier booktuber promedio. No me lo anoté para rescatarlo, pero por ahí tengo subrayada una parte donde se refiere a una autora que está leyendo como con la palabra estúpida, o sea, está bastante fuerte. Luego está el contraste que lo vuelve todo aún más brutal. El mismo tipo que está reflexionando sobre la moral, sobre el sentido de la vida, sobre la necesidad de vivir con autenticidad, es el que está apostando, endeudándose, perdiendo el control, deprimido en una ocasión, diciéndote que la existencia no tiene sentido y que nunca será feliz. El que un día quiere ser un campesino más, sexear el heno, trabajar con las manos, y al otro está estudiando griego para leer a Homero en el idioma original. Es una personalidad desbordada, incapaz de quedarse quieta, siempre empujándose hacia algo sin terminar de alcanzarlo nunca. Por lo menos no en este primer libro, porque hay otro que contiene más diarios de Tolstoy de los años venideros. Aquí nada más tenemos uno de 2 libros que Acantilado publicó. Y luego están esas partes donde en la misma introducción la traductora te explica que aunque tuvo acceso a los cuadernos y pudo tomarlos para traducirlos, hubo una censura por parte de los que tienen protegidos estos diarios de Tolstoy. Entonces hay partes donde dice esto y esto es demasiado personal, de índole hasta sexual, íntima, demasiado fuerte, y se omite. Eso no lo puedes poner. Ya cuando ella entregó el manuscrito con lo que quería publicar, le recortaron muchas cosas y te explica desde la introducción que con puntos suspensivos te va a explicar cuando un párrafo de aquí termina en puntos suspensivos es que le metieron censura y hubo que cortar esa parte. Te enojas mucho cuando te toca ver esos puntos suspensivos en ciertas partecitas que están muy buenas, que quieres saber qué más pasó, pero alguien que con el poder para hacerlo, pues dijo, eso no, pero estuvo en los diarios que se recuperaron de Lev Tolstoy. Eso enoja mucho, y eso es también lo más potente, porque no estás viendo a un genio en su pedestal, estás viendo a un hombre peleándose consigo mismo todos los días. La grandeza de Tolstoy no está en que tenía las respuestas, está en que no dejó nunca de hacerse las preguntas, y las preguntas incómodas, las que nadie quiere escribir en voz alta. Ahora tampoco es un libro fácil, ni lineal, ni entretenido, ni mucho menos en el sentido convencional. Hay entradas repetitivas, hay momentos donde parece que estás leyendo la misma crisis con distinto disfraz, pero ese es justamente el punto. La vida no tiene ritmo narrativo, no tiene clímax bien colocado, tiene ciclos, recaídas, obsesiones, y estos diarios lo capturan todo sin maquillaje, y de pronto entra toda esa lucha interna, aparecen destellos que te recuerdan quién está escribiendo, ideas sobre la escritura, sobre la moral, sobre la sociedad, semillas de todo lo que después explotará en sus libros. Es como ver a un gigante construirse a sí mismo, pero sin saber todavía en qué se va a convertir. Diarios de Tolstoy no es un libro para recomendarle a cualquiera, es un libro para cuando ya estás harto de lecturas cómodas, de autores que suenan inteligentes, pero no arriesgan nada. Aquí hay riesgo en cada página, hay exposición, hay una honestidad que incomoda porque te obliga a preguntarte qué tan honesto estás siendo tú contigo mismo. Y ya nada más, para más INRI, por si no te lo antojé demasiado, coméntame ahí abajo si quieres reseña de este libro. Va a ser una reseña que va a romper todas las estructuras de mis reseñas, pero ve nada más la cromadota de riata que le pegó el mismo Anton Chekhov ahí en el cintillo. Estos no son los diarios de un hombre, de un ser humano, son los diarios de un superhombre.
un Júpiter. Ahí nomás se la puso el Chekhov a los diarios de Tolstoy. Quinto libro de la lista, una joya seleccionada por un miembro con categoría Reyes, que yo pensé que era un libro inflado por el hype, y quizás sí, pero no más poquito, porque en realidad sí amerita que se hable también de él como se habla. Cadáver exquisito, de Agustina Basterrica. Esta madre viene a revolverte el estómago, a sentarte frente al plato y preguntarte si de verdad eres tan distinto de lo que estás leyendo. La premisa ya es un golpe directo, una sociedad donde el consumo de carne humana se legaliza, se regula, se normaliza y listo. Seguimos con nuestras vidas como si nada pasara. Lo verdaderamente jodido es cómo se industrializa, cómo se nombra, cómo se vuelve lenguaje técnico, lo que en cualquier otro contexto sería impensable. Aquí no hay personas, hay cabezas, hay producto, hay procesos, y en ese cambio de palabras cabe todo el terror. Ya nos lo había advertido 1984 cuando cambias el lenguaje. Marcos, nuestro protagonista, es el guía perfecto para este descenso, no porque sea un héroe, no lo es, güey, ni de pedo, sino porque es funcional, está dentro del sistema, lo entiende, lo ejecuta, como el Montag de Fahrenheit 451, pero también lo observa con esa distancia incómoda que te hace pensar que quizá todavía hay algo humano ahí, y esa ambigüedad es clave, porque Basterrica no te da personajes moralmente limpios para que te sientas bien contigo mismo siguiendo a uno u a otro. Te da gente que participa, que se adapta, que sobrevive a este sistema, y que en el proceso te obliga a preguntarte qué harías tú estando en ese lugar, si no también doblarías las manitas con tal de no ser uno más de los condenados. Y aquí pues hay que decirlo claro, este libro funciona porque no se contiene, las descripciones son clínicas, frías, detalladas, y justamente por eso son más perturbadoras. No hay morbo gratuito, hay precisión, hay una intención muy clara de quitarle cualquier romanticismo al horror y dejarlo como lo que es, un sistema perfectamente aceitado que convierte lo impensable en rutina. Lo más aterrador no es la violencia en sí, es lo normalizada que se siente con esta narración. Ahora también viene el otro lado, porque sí, Cadáver exquisito es potente, es incómodo, es de esos libros que te dejan pensando, pero al chile, de cabrones, de huevos, las cosas como son, también es de esos que prometen más de lo que terminan entregando. Y aquí es donde se divide la conversación. Hay quien ama el final por su crudeza y hay quien, y me incluyo, siente que se cae. No porque sea incoherente, sino porque después de todo lo que construye, después de todo lo que te hace imaginar, esperas un golpe más contundente, más desarrollado, más a la altura de la tensión que venía acumulando, y eso es lo curioso, que esa caída no destruye el libro, lo delata, porque te deja con la sensación de que esto daba para mucho más, que había más capas por explorar, más consecuencias que desarrollar, más profundidad que rascarle. Y cuando un libro te deja con hambre, no de páginas, sino de posibilidades no explotadas, eso también habla bien de él, aunque duela admitirlo. Para algunos será punto bueno, para mí es punto malo. Al final, Cadáver exquisito no cabe en un bloque de compilación de lecturas, tendrá también su propia reseña aquí en el canal, porque es una experiencia más que una historia redonda, es un concepto ejecutado con inteligencia, con huevos, con una frialdad que incomoda, pero que no termina de cerrar con la misma fuerza con la que abre, te perturba, te asquea, te hace pensar, y luego te deja ahí con la sensación de que lo peor no fue lo que leíste, sino todo lo que el libro te hizo capaz de imaginar y no te entregó. Así que esperen esa reseña, que va a estar muy complicada de hacer por lo que acabo de decir, por la ambigüedad. Chingada madre, ¿te gustó o no te gustó? Sí me gustó, pero tampoco me gustó. ¿Saben cómo? Sí me explico, ¿va? Vamos al que sigue. El sexto libro de la lista es una pequeña bomba literaria, una cajita de Pandora que entre más lees, peor se pone en el buen sentido de la literatura. Las muertas de Jorge Ibargüengoitia, que ya me mandaron DM por Instagram, es un regalo de Lili Rivera. Muchísimas gracias por mandármelo desde la wishlist. Ahí lo abrimos y yo, ¿quién mandó esto? No traía nota. Ya dijo la Lili que no le dio la opción de poner nota, pero nos lo mandó, y qué bueno, porque yo lo estaba leyendo también en el Kindle. No lo había comprado para leerlo, nomás lo estaba leyendo así por el club de lectura, que al final ni fui a la puta sesión, pero bueno, ya lo leímos, ya lo tenemos, gracias a Lili. Y aquí Jorge Ibargüengoitia te sienta con una sonrisa torcida y te dice,
Espérate tantito, mijo, esto apenas va empezando. Y cuando crees que ya tocaste fondo, abre otra capa y otra y otra. Una matrioshka de atrocidades, pero narrada con una ligereza tan cabrona que te ríes y luego te sientes medio culpable por haberte reído, por el cómo está manejado la narración. Porque sí, esto está basado en un caso real, las Poquianchis, pero Ibargüengoitia no viene a hacer crónica solemne ni melodrama indignado. Hace algo mucho más incómodo, convierte el horror en una narración casi burocrática, casi casual, como si te estuviera contando cómo tramitar un permiso, solo que el permiso es para seguir explotando gente. Y ahí está el genio, en ese tono seco, en ese humor negro que no pide perdón y que precisamente por eso te deja peor parado como lector. Las hermanas Balardo, esa versión literaria de lo que ya de por sí era monstruoso, no están escritas como villanas operísticas, no necesitan discursos, funcionan porque son prácticas, porque administran el horror como quien administra un negocio cualquiera. Te lo dice desde la epígrafe, desde la nota inicial. Todos los acontecimientos que aquí se cuentan son reales, todos los personajes son imaginarios. El libro no te golpea por lo explícito, sino por lo normalizado, por cómo cada decisión absurda, cada pequeña ilegalidad, cada ajuste al sistema va construyendo algo cada vez más oscuro sin que nadie aparentemente se detenga. Y luego está la estructura. Cada capítulo es una pieza que parece pequeña, casi anecdótica, hasta que encaja con la siguiente y de pronto ya no estás leyendo episodios sueltos, estás viendo un mecanismo completo funcionar. Y lo peor es que no hay giro espectacular que lo explique todo, no lo necesita. La acumulación es el golpe, la repetición es el horror, esto ya está mal, seguido de no, bueno, espérate tantito, sí se puede poner peor todavía. Ibargüengoitia escribe como si no estuviera juzgando, y ahí está la trampa, porque al no subrayarte al monstruo te obliga a subrayarlo tú mismo y de repente no sabes para dónde tirar. No hay música dramática, no hay subrayados morales, hay esos, y tú, lector, eres el que tiene que reaccionar, y eso incomoda más que cualquier sermón. Sin embargo, en medio de todo esto, el libro es ágil, corto, hasta divertido por momentos, y ahí está lo perverso. Te atrapa con esa prosa limpia, con ese ritmo casi de anécdota contada entre dientes, y cuando te das cuenta ya estás metido en algo mucho más turbio de lo que esperabas cuando abriste el chingado libro. Las Muertas no es solo una buena novela mexicana, es una demostración de cómo contar el horror sin gritarlo, sin ponerle mucha crema a los tacos en la portada, en las frases matonas, de cómo el humor puede ser más filoso que la indignación, y de cómo a veces lo más aterrador no es el acto en sí, sino la facilidad con la que se vuelve rutina. Te ríes, te incomodas, avanzas rápido, te lo lees en 2 días, y cuando terminas te cae el peso completo, y ahí ya no te ríes tanto. Eso está bien pelada, dar con el caso real para que sepas todo el contexto detrás de esta novela. El primer episodio de Las Leyendas Legendarias, podcast famosísimo que a veces escucho, es el caso de las Poquianchis, donde se cuentan los hechos que inspiraron este libro, y hasta serie de Netflix tiene esta madre, muy reciente. Entonces, neta, les toma bien poquito tiempo perturbarse con el contexto, y después con esta novelita de 180 páginas y su fuente. Vale totalmente la pena. Literatura mexa, altamente recomendada. Y ahora sí llegó el momento de otra perra joyaza que a su pinche madre, cuántos océanos de tiempo no esperé yo por un libro de suspenso que me atrapara y me dejara satisfecho. Por fin lo encontré en Los hombres que no amaban a las mujeres, o La chica del dragón tatuado, como lo dice en su idioma original. No, pendejo, ese no es su idioma original, en su traducción gringa, de Stieg Larsson. Es un librito que te pide paciencia al principio, y si se la das, te la paga con intereses. Fuera de cura, esta madre arranca como si estuviera llenando formularios, nombres, empresas, fechas, pleitos financieros, y yo así de, ¿a qué hora se pone bueno? ¿A qué hora me engancho con este disque thriller? Y luego de repente, por ahí de la página 120, empieza, y cuando empieza ya valiste madre, porque ya no te suelta. Esta primera centena de páginas es el peaje, eres tú pagando el boleto del viaje que vas a hacer. Vale cada maldito minuto que le metas, cuesta, porque podría sentirse denso, detallista, que se toma su tiempo para plantar el tablero, pero cuando las piezas ya están
están en su lugar, el encargo de los Banger, la desaparición de Harriet, la investigación que se arma como rompecabezas obsesivo, el archienemigo del protagonista Michael, que el Banger lo tiene como, no lo tiene en buena estima. Ahí el libro cambia de marcha y se vuelve otra cosa. De pronto estás leyendo un capítulo más a las 3 de la mañana, como les decía en la intro, y lo denso, los detalles, los flashbacks, los agradeces porque se vuelven riquísimos de leer. Michael Bromsky es el ancla, el protagonista que hace de periodista, metódico, terco. Es el tipo que cree que con paciencia y archivo puede desenterrar lo que otros prefieren dejar enterrado. Funciona porque no es un superhéroe, es persistencia pura y tiene todo para ser el protagonista. Pero al chile, todos aquí sabemos que el libro despega de verdad cuando entra en escena Lisbeth Salander. Esta tipa es de esos personajes que se roban la novela completa. Lisbeth no es la hacker rara, es una fuerza narrativa incómoda, brillante, antisocial, implacable y con una moral propia que no pide permiso. Cada vez que aparece, el pulso del ritmo de la novela sube en automático. El caso en sí está construido con una obsesión casi enfermiza por el detalle, fotografías, listas, fechas, genealogías, y sin embargo no se siente como relleno. Cuando ya estás dentro, se siente como capas que se van acomodando hasta que ves el dibujo completo, y ese dibujo no es bonito. Aquí Larson no está jugando a ese misterio elegante a lo Agatha Christie, está metiendo las manos en temas pesados: violencia contra las mujeres, abuso de poder, secretos familiares que se pudren durante décadas. El título no es adorno, es declaración. De hecho, el título original en sueco no es La chica del dragón tatuado, el título original es Los hombres que odian a las mujeres, y no es decorativo. Así que sí, por primera vez hay más literalidad en el título en español que en el título en inglés. Si tuviera que jugar a esa mamada de resumir el libro en una palabra, diría que es adictivo. Te entrena primero y luego te captura. Cuando ya conoces a los personajes y entiendes la mecánica, cada revelación cae con peso, cada pista te obliga a seguir. Y sí, hay momentos donde la verosimilitud estira un poco la liga, casualidades, accesos, coincidencias, pero el ritmo y la tensión hacen que lo compres, hacen que te enganches, porque quieres saber, porque necesitas saber. Y luego también está ese equilibrio raro que logra. Es un thriller que entretiene como bestia, pero no es hueco. Tiene postura, tiene filo, tiene rabia. No es solo quién lo hizo, es por qué seguimos permitiendo que esto pase. Y esa capa de crítica le da más densidad de la que el género suele cargar. ¿Es perfecto? No. El arranque puede desesperar. Hay pasajes de investigación e historia que parecen excesivos, pero cuando el libro agarra vuelo, te das cuenta de por qué tanta gente lo pone en sus favoritos, porque pocos thrillers construyen una adicción así de limpia después de un inicio tan paciente. Yo no esperaba estar leyendo a lo desgraciado como si mañana me fueran a prohibir su lectura, y así fue como lo terminé. Los hombres que no amaban a las mujeres es ese tipo de libro que te recuerda por qué lees thrillers, por la necesidad casi física de pasar página. Empieza lento, sí, pero cuando arranca no hay quien lo pare. Y obviamente, gracias a la Marisita, le vamos a seguir con el segundo, ahora sí en español, y con el tercero, no sé gracias a quién, porque no he abierto todos los paquetes, pero también ya vieron el unboxing. Viene el tercero en inglés en camino. Entonces ahí le vamos a estar dando caput a la trilogía este mismo año. Y hablando de thrillers buenos, la considero a la altura, no mejor, a la altura, al nivel del Cuarto Mono y hasta la tetralogía de Verhoeven de Pierre Lemaitre, que con todo lo que les digo, me gustó mucho. Habrá que ver cómo evoluciona en los demás. Y si te gusta el thriller, acuérdate de Talión, Bitácora de un asesino y tu asesino y los monstruos vencen, de Marco Reyes, que es thriller puro. Te va a enganchar. Si te gustan este tipo de libros, te gustan también los míos, nomás que aún no lo sabes porque no los has leído. Vamos al que sigue. Octavo libro de la lista, también es una pequeña bomba, una rabiosa joya de esas que hay que leer. Uy, no mames, cuántas joyitas he estado leyendo, a ver si no me sale cara de deuda y termino pagándolo con una decepción muy decepcionante al final del video. Pero antes de pasar a la decepción,
hay que darle su merecido lugar a la Sonata Krauser de Lev Tolstoy. Verga, qué épica historia tan potente y tan distinta a todo lo que yo había leído de este Tolstoy hasta ahora. Aquí Tolstoy agarra una historia mínima, un viaje en tren, una conversación casual y la convierte en una bomba moral que estalla en la cara del lector. Porque aquí no hay trama en el sentido tradicional, tampoco hay subtrama, ni hay distracciones. Hay una voz. ¿Y qué voz? Podlinchev, como sea que se pronuncie, no te cuenta su historia, te la impone. ¿Qué historia? La de él y sus consecuencias o sus pensamientos tras haber asesinado a la esposa. Te la lanza como confesión, como justificación, como advertencia. Es un monólogo que se siente cada vez más tenso, más obsesivo, más enfermo, y lo peor es que no puedes dejar de escucharlo, papi. No estás leyendo, estás atrapado en una conversación de la que no puedes bajarte, muy al estilo de Apuntes del subsuelo de Dostoyevsky. Todo gira alrededor de algo que Tolstoy decide diseccionar sin piedad: el matrimonio. No el matrimonio idealizado, no el de la postal, el real, el incómodo, el que se sostiene sobre celos, deseo, posesión y resentimiento. Aquí el amor no es redentor, es combustible para la lumbre, y cuando ese combustible prende, lo que arde no es bonito. La música, esa famosa sonata de Beethoven que da título al texto, no es un adorno cultural para que suene elegante, es detonante, es símbolo, es excusa, es todo lo que el protagonista necesita para justificar una espiral de celos que va creciendo hasta volverse insoportable. Y aquí Tolstoy hace algo peligrosísimo. No te presenta un loco evidente, te presenta a alguien que argumenta, que explica, que construye una lógica torcida, pero lógica al fin y al cabo, y eso incomoda mucho más que cualquier villano gritando que es malo, malísimo. Esto no es una historia sobre un crimen, es una autopsia de una mente consumada por ideas sobre la pureza, la fidelidad, el deseo, ideas que llevadas al extremo se vuelven veneno. Y Tolstoy no suaviza nada, no te da descanso, no te da equilibrio, te mete en esa cabeza y te deja ahí el tiempo suficiente para que empieces a entenderla, y justo cuando la entiendes te das cuenta de lo peligroso que es haberlo hecho. Es incómodo, es polémico, es de esos textos que hoy siguen generando discusiones porque lo que plantea no es fácil de digerir, pero ahí está su fuerza. No busca caerte bien, busca confrontarte, preguntarte qué tan sanas son las ideas que damos por normales en relaciones, en amor, en posesión. La Sonata Krauser es breve, se lee rápido, pero no se va rápido, se queda dando vueltas, porque cuando un texto logra que te cuestiones algo tan básico como la forma en la que entendemos el amor, ya no es cuento ni un librito corto que agarras para sumar uno más a la lista, es dinamita. Si creías que Tolstoy era denso, redundante o cansado, sí lo es a ratos esta madre con sus descripciones, pero al mismo tiempo que puede llegar a ser denso pese a su corta extensión, te engancha como un thriller desde el capítulo 2. Al final del capítulo 2, ahí es donde dices, ah cabrón, espérate tantito, esta madre sí me interesa. Y no suele pasar eso con los rusos, así que ahí lo dejo. Por último, lo mejor o lo peor para el final, todos aquí lo sabemos, lo están esperando desde que vieron la chingada miniatura. Yo sé que sí. El puto Alas de Mierda, que diga, el puto Alas de Onix, donde Rebeca Yarros ya decide que la lógica es opcional, el ritmo es negociable y las páginas son infinitas porque alguien en la editorial dijo, esto vende, reina, estíralo hasta que cruja. Este libro no pinches debería existir, no porque sea polémico, no porque sea arriesgado, sino porque es innecesario hasta para los fans. Esto huele a reunión de marketing. Trilogía, no, 5 libros mínimo. Escríbele, reina, escríbele, no pares, que el algoritmo paga. Y claro, pasa lo que tenía que pasar. Tienes 2 o 3 cosas que sí importan para los que les gusta esta mierda, enterradas bajo 800 condenadas páginas de aire acondicionado narrativo, paja premium, relleno deluxe, humo con portada bonita. Aquí ya no estamos hablando de world building, estamos hablando de alargar el chicle hasta que se vuelve transparente, porque si juntas lo esencial de toda la saga, sí, de los 3 putos libros, te das cuenta de que todo cabe en uno, mamón, y todavía le sobran páginas. Medio libro anterior buscando un chingado texto que los propios dragones parlanchines sabían de su contenido y se lo podrían haber revelado a la protagonista en cualquier momento, y nadie dijo nada en la editorial. ¿Por qué? Porque entonces el libro se acaba en la página 200 y alguien pierde un bono. Pero
pero el segundo ya lo destrozamos en aquella reseña cruel. Vamos a al último, al que nos reúne hoy, y empezamos por los pinches disque dragones. Otra vez son el punto malo, ese supuesto corazón épico que aquí funciona como grupo de WhatsApp con alas. Tron, un dragón, diciendo durante toda la puta saga cosas como: humanos de mierda, yo mando, a mí nadie me dice qué hacer. Discurso motivacional de dragón alfa, dragón temachero, seguido de obedecer todo lo que la pinche Violet necesita como si fuera su puto conductor de Uber. ¿En qué momento pasamos de soy una fuerza indomable de la naturaleza a sí, claro, dígame a dónde la llevo, ceñito? Entiendo el vínculo, entiendo las reglas. Lo que no entiendo es que te vendas como deidad y al mismo tiempo te comportes como NPC. Si vas a ser todopoderoso, compórtate como tal. Si no, deja de ladrar o de rugir y ahórranos el TED Talk, la plática, la charla de TED Talk cada 50 páginas, porque los putos dragones, si no están construidos con la magnificencia de Tolkien o alguien o algún otro a la altura, ni deberían hablar, mamón. Y Andarna, otra dragona, de pronto adolescente, de pronto híbrida, de pronto poder nuevo desbloqueado cada vez que la chingada trama se queda sin gasolina, camuflaje, cambios, habilidades que aparecen justo cuando conviene que se aparezcan. Es como ver a un guionista sacando cartas del bolsillo. Espera, tengo una habilidad más. Claro que la tienes, beca, pero la única maldita razón de que la tengas es que tenías que llenar 800 páginas de esta basura. La trama, 3 líneas claras que podrías resumir en una servilleta: encontrar a la familia de Andarna, buscar la cura para Seiden y armar la típica expedición de vamos a recorrer el imperio como si fuera el Señor de los Anillos, pero sin talento y con el doble de páginas. Todo lo demás es ruido, escenas que no suman, diálogos que no avanzan, tensión que se infla y se desinfla en el mismo capítulo. Y lo más desesperante, esto podría ser entretenido si estuviera editado con un poquito de crueldad, con tijera, con hambre de historia, pero no, al parecer aquí la consigna fue: ponle más, no mejor, más páginas, más vueltas, más discursos, más casi pasa algo, hasta que te das cuenta de que llevas 500 páginas leyendo la promesa de que en el siguiente libro sí va a pasar algo bien fuerte. Justo eso pasó con la segunda y pasaba también en la primera. Literalmente esto se siente infladísimo porque el primero pegó y por nada pinches más, pero tranquis todos, que esto que les acabo de soltar aquí no fue reseña. Fue el puro calentamiento, porque lo que se viene es una autopsia completa de esta abominación. Vamos a hablar de ritmo, de coherencia, de personajes que dicen una cosa y hacen otras, de dragones que se creen dioses y actúan como asistentes personales, de que la lógica abandonó la saga desde hace muchísimo. Suponiendo que alguna vez estuvo invitada en esa reseña cruel, vamos a desmenuzar a la golfa de la industria, la cariñosa del marketing, que esa que baila y mueve las carnes al son que tocan las tendencias de BookTok y que sacrifica su propia historia, que ya desde el inicio estaba de la chingada, por el puto Spicy. Si luego de este bloque aún tienes curiosidad, espérate a la reseña cruel que te voy a subir y toma esta seccioncita como un tráiler de ese próximo video que estaremos viendo en algún futuro no muy lejano. Ya si vieron los lives saben que ya tengo notas suficientes para darle en la madre con los puntos malos, para cerrar con broche de oro mi paso por esta puta trilogía y al mismo tiempo festejar los 30,000 suscriptores, que por eso fue que me animé a leer esa madre. Pues ya salió, ya me puedo dar el gusto de leer cosas que sí me llenen. Vamos a la conclusión, que también es bien importante. Conclusión, hay más libros que abrí, los empecé y no los he terminado, pero de esos te voy a hablar en un siguiente video que va a ser la TBR de los próximos 2 meses. Ya saben que cada 2 meses se sube joyas y excepciones y se sube también la TBR. Ahora va a ser la TBR de lo que voy a leer en junio y en mayo y junio. Y ahí van a entrar pues los libros que voy a estar terminando, que son los que dejé empezados estos meses. Pero la conclusión, después de todo este recorrido que vimos aquí, de saltar de la autopsia moral de los diarios de Tolstoy a la herida abierta de humillados y ofendidos, para luego estrellarnos sin cinturón contra el puto Alas de Onix, uno entiende algo muy simple pero muy incómodo: no todos los libros quieren lo mismo de ti, y eso se nota, porque cuando lees a Tolstoy o a Dostoyevsky
Dostoyevsky, sientes que hay un tipo del otro lado jugándose algo real. No están escribiendo para entretenerte un rato, están escribiendo para entenderse, para pelearse con sus ideas, para dejar algo que les suela incluso a ellos como autores, y eso como lector se paga caro, exige atención, exige paciencia, exige que pongas algo de ti, pero también te devuelve algo que no se te olvida. Y luego están los otros, los libros que no te piden nada, pero tampoco tienen mucho que darte, los que se leen fácil, se pasan rápido y se evaporan igual de rápido, los que confunden cantidad con sustancia, ruido con historia, hype con impacto. Y aquí no hay misterio. Si un libro no arriesga, no pierde, pero tampoco gana. Se queda ahí flotando en esa zona tibia donde todo es correcto y nada importa. Lo interesante y lo peligroso es que hoy convivimos con ambos extremos en el mismo estante. Puedes pasar de una obra que te obliga a cuestionarte la vida a otra que apenas puede sostener su propia lógica interna. Y si no estás atento, si no desarrollas criterio, te acostumbras a lo fácil, a lo rápido, a lo que no incomoda. Y cuando vuelves a algo exigente, te parece pesado, como si el problema fuera el libro y no el músculo lector que dejaste aflojarse, aguangarse. Mira este video si aún no lo has visto. El pensamiento crítico está en peligro y con lo que ahí se dice, vamos a ser más conscientes de ello. Al final del día, este tipo de videos donde se opina de todo lo que se lee y no nada más de lo que nos gusta, importan más de lo que parecen. No es solo para decirte, lee esto o evita aquello, es para recordarte que la lectura también es un terreno de exigencia, que no todo lo que vende vale, que no todo lo que entretiene permanece y que de vez en cuando necesitas enfrentarte a libros que no están diseñados para gustar, sino para retar. Porque al final, entre joyas que te sacuden y decepciones que te hacen perder el tiempo, lo que se construye no es una lista de lecturas, es tu criterio, tu tolerancia, tu estándar, y ese sí no debería bajarse pinches nunca. Muchísimas gracias por mirar este video completo, que no está terminado sin tu opinión ahí abajo. ¿Qué opinas de estos títulos? ¿Se te antojó alguno? ¿Estás de acuerdo con lo dicho de los que ya leíste? ¿Quieres que me apure con la reseña cruel del Alas de Onix? Te leo con un chingo de ganas ahí abajo. Y recuerda que existe un rincón oscuro en este canal con más literatura, más sarcasmo y mucho menos filtro del que sale aquí en los videos públicos. Videos exclusivos que solo pueden ver los que son miembros. Desde la primera de las categorías tienes acceso a este submundo del señor R, que nunca será parte del feed. Pícale donde dice unirte y accede al otro lado del canal ya mismo. Muchísimas gracias a todos los que ya son miembros, que además de llevarse insignias de literatura y sarcasmo, se llevan toda mi gratitud por apoyar con un cafecito a este creador de contenido, porque sí, unirte cuesta lo mismo que un café, mamón, o menos según la categoría que elijas. Y no olvides que escribo, además de hacer videos, y tengo estos 4 libros publicados a un clic de distancia para que se unan a tu librero. Novelas tensas, oscuras, vertiginosas y trepidantes que no podrás parar de leer. Catálogos tenebrosos de los delirios que es capaz de crear la mente humana. Relatos que son dosis concentradas e intensas de villanos con obsesiones y fetiches que te atraerán con morbosa fascinación. Links en la descripción o búscalos directamente en Amazon con el título que más te interese. Están en tapa blanda para más practicidad, en tapa dura para más estética y en ebook para que los pruebes sin gastar demasiado. Por último, pero no en importancia, te dejo aquí esta lista de reproducción con todos los videos de joyas y decepciones que he hecho, y este video donde te explico por qué el pensamiento crítico va en declive. Tienes que mirarlo, fuente, créeme, güey. Se despide de ti Marco Reyes, tu dealer de literatura y sarcasmo, pero no sin antes recordarte, como en cada video, que larga vida a los libros. Bye.